Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y vamos a hacer una oración. Amén. Gracias, Señor, te damos por lo bueno que eres. Gracias por el clima y por todo lo que nos permites y nos has permitido hacer en este día, Señor. Gracias por el trabajo que nos das, por la familia que nos das, por tu bondad y misericordia, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y a admirar cada vez más a quien es nuestro amado Señor y Salvador. Cada día queremos conocer más a Dios, Señor, obedecerle, amarle, Señor, con todas nuestras fuerzas. Y gracias por los que estamos aquí, Señor, y aún por los que verán la transmisión más adelante. Te damos honra y gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos viendo acerca de los atributos de Dios. Esta es la quinta semana que estamos viendo los atributos de Dios. Y hoy vamos a ver lo que a mi parecer, en lo particular, es el atributo que más cuesta trabajo, entenderlo, porque tal pareciera que a algunos les cuesta trabajo entender este, eh, que Dios puede hacer lo que Él quiera con su creación. Y precisamente lo que ahorita estoy eh, o vamos a estudiar es acerca de la soberanía de Dios o de que Dios es soberano. Ujú. Entonces, como en otras ocasiones, no sé si recuerden, les he dicho que el problema no está en Dios, sino está en nosotros, en nuestra limitada capacidad para entender a Dios. Vamos a la primera cita, Hechos capítulo 4 versículo 24. Y es importante siempre aprender y meditar en los atributos de Dios. Porque si no, a veces, nos formamos un Dios de acuerdo a nuestra propia imaginación, y eso es muy peligroso. Ujú. Un Dios que nosotros pensamos que actúa, que piensa, que es de cierta manera, pero cuando la Biblia no dice eso. Entonces, por eso es importante nosotros, y no sé si se han dado cuenta, yo procuro por lo menos casi cada 2 años hablar acerca de los atributos de Dios. Y cada vez, o sea, que nosotros, estudiamos acerca de los atributos de Dios, cada vez yo estoy seguro que aprendemos cosas nuevas, cosas diferentes, y reafirmamos en realidad, cosas que a veces, pues, a veces incluso no entendemos, ¿no? En su totalidad. ¿Ya lo tienen? Hechos 4:24, ¿alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ujú. Eh, este versículo nos habla, este, Dios como creador. Y eso nos afirma no solamente, o mejor dicho, siempre está asociado el atributo de que Dios es soberano con su creación, siempre, siempre. Y la palabra que se usa en el idioma original, para soberano significa gobernador absoluto, gobernador absoluto. Y también se traduce en otras ocasiones esa palabra como amo o señor. Ujú. Y entonces, nosotros tenemos que entender que Dios es amo absoluto, gobernador absoluto sobre toda su creación. Ujú. Y entonces, cuando, estamos hablando de que Dios es el gobernador absoluto, en este caso, Él como Él creó todo, todo lo que hay en el universo, Él tiene derecho de hacer con su creación lo que bien le plazca. Ujú. Lo que bien le plazca. Y, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos referimos a su derecho a gobernar sobre su creación y a que en esa creación se haga precisamente la voluntad de Dios. Ujú. Y hay múltiples pasajes que nos hablan sobre cómo Dios ejerce su soberanía sobre toda la creación. Vamos a algunos de esos versículos. Será imposible ver todos, pero Salmos capítulo 115, versículo 3.
Salmo 115:3. Quien guste puede darle lectura, por favor. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. O sea, no hay nada que Dios quiera hacer que no lo pueda hacer. Todo lo que quiso, eso es lo que dice este salmo. Todo lo que quiso, ha hecho. Y en el contexto de lo que habla el Salmo 115, de hecho, tiene un subtítulo, ¿no? Creo, sus Biblias, que dice Dios y los ídolos. O sea, el salmista contrapone al Dios creador, creador de todo, con un Dios, con D minúscula, que fue creado por manos humanas. Ajá. Y ahí radica, pues, una grandísima diferencia. Y Dios, por ser el creador, tiene el derecho, como les decía yo, de hacer lo que Él quiera con su creación, y absolutamente nadie, nadie se le puede oponer. Ujú. Otro versículo más, Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel 4:35. Este capítulo es bien interesante porque es cuando se acuerdan que Nabucodonosor estaba completamente lleno de soberbia y él empieza a voltear hacia la ciudad que él creó, y él empieza de algún modo él solito a halagarse, ¿no? Esto es lo que yo he creado, y yo, y yo. Y Dios lo humilla. Ujú. Y Dios lo humilla, y dice la Biblia que incluso, este, se comportaba como una bestia. Ajá. Era eso. ¿Alguien más que lo pueda leer? Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien, no hay quien. ¿El diablo se le puede oponer a Dios? Tampoco, tampoco. Ujú. Pero si se dan cuenta, dice que Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo, pero también en los habitantes de la tierra. Y nadie se le puede oponer. ¿Por qué? Porque él, o sea, no hay nadie absolutamente como él. Ajá. Entonces, y me gusta mucho lo que dice, o este mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy. Dice, ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. O sea, nadie le puede preguntar, o sea, ¿qué estás haciendo? Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no solamente él es el creador, sino el dueño. Y no hay nadie. La soberanía de Dios está ligada a que Dios es libre. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con esto? Quiere decir que Dios, como es un ser libre, no está obligado con nadie, absolutamente con nadie, para hacer las cosas, y tampoco le rinde cuentas a nadie. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie más alto, no hay nadie más poderoso. Entonces, él es libre de hacer lo que él quiera. Ujú. Entonces, cuando, como les decía yo, tal vez este atributo sea el que más nos cueste trabajo a nosotros, este, eh, entenderlo. Porque en ocasiones, nosotros, por ejemplo, cuando alguien está enfermo y nosotros como creyentes, muchas veces se nos ha dicho, ¿no? Tienes que ejercer la autoridad que Dios te ha dado. Y entonces, en ese afán de ejercer esa autoridad, pues muchos empiezan a hacer cosas y vamos a pensar que a lo mejor alguien tiene un enfermo al borde de la muerte. Y le dicen a ese creyente, no al enfermo, sino al creyente, ejerce tu autoridad. Y esa autoridad
o ese creyente, de pronto en ese afán de ejercer esa autoridad, empieza a decir cosas, a hacer cosas como si él fuera el soberano. Y de pronto, ¿qué pasaría? Ajá, a ordenarle a Dios, pero ¿qué pasaría si su enfermo, si su familiar se muere? Muchas veces terminan, y hay muchos, por no entender eso, de que Dios es el soberano, simple y sencillamente terminan diciendo, no, es que Dios, esto, aquello. Bueno, es que el que tenía un equivocado concepto eres tú, no Dios, porque el dueño de todo es Él. Dice la Biblia, primer libro de Samuel, si no me equivoco, es el capítulo 2, donde dice que Dios es el que da la vida y es el que la quita. Entonces, si Dios es el único que da la vida y que la quita, entonces, ¿para qué usar frases o andar declarando y decretando si solamente es Dios el que da vida? Ujú. Entonces, por eso es importante que nosotros de vez en vez, de tiempo en tiempo, nosotros estemos revisando este tipo de cosas, recordándonos a nosotros mismos lo que Dios realmente es. No lo que alguien de pronto cuente, sino lo que la Biblia dice. Y les decía yo, la soberanía de Dios está ligada a que Dios es libre. Es libre porque nada ni nadie le puede estorbar, obligar o detener. Vuelvo a repetir, es libre porque nada ni nadie le puede estorbar, obligar o detener. Y como en otras ocasiones se los he mencionado, a veces pensamos, ¿no? Porque sabemos que existe Satanás. Dios crea a Lucero, Lucero empieza a ver maldad en su corazón y finalmente, pues ese personaje en lugar de ser Lucero se convierte en Satanás. Pero a veces nosotros tenemos un entendimiento equivocado. Pensamos que Dios y el diablo están como que luchando a las fuercitas, Sí, ¿verdad? de hecho, incluso hay imágenes donde ponen a Dios y a Satanás ahí peleando. Ajá. Pero se los he ilustrado así, ¿no? Es como tratar de subir, o sea, entender esa figura como si realmente estuvieran luchando. Es como subir al ring a un boxeador de peso pesado, que son los que pesan más, con uno de peso paja, creo que es el más ligerito. Ah, no existe, o sea, el diablo no le hace ni cosquillas a Dios. Ujú. Entonces, eh, Satanás no puede estorbar sus planes. El hombre no puede estorbar los planes de Dios. Ujú. Ni siquiera el ser más malévolo que pudiera existir. Nadie. Dios puede hacer cuanto quiera en todas las ocasiones, en todos los lugares y para siempre. Y eso es precisamente soberanía. Su soberanía se manifiesta en su trato hacia los hombres. Y por ejemplo, Romanos capítulo 9, vamos ahí. Y este es uno de los pasajes que a lo largo de la historia ha causado tanta controversia porque algunos ponen objeciones a este tipo de pasajes, pero para mí son pasajes mucho, muy claros, porque, como les decía yo, la soberanía de Dios se manifiesta en su trato hacia los hombres y en ese trato, o en ese ejercicio de su soberanía, es que Dios tiene misericordia de quien quiere y de quien no, no tiene misericordia. Ajá. Vamos a Romanos capítulo 9 versículo 14. Es una lectura un poquito larga. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ni dice Pablo en ninguna manera. Ujú. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia
Y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y fíjense cómo lo primero, de hecho, eh, Romanos capítulo 9, 10 y 11 es una sección donde, les decía yo, ha causado tanta controversia la interpretación de estos 3 capítulos. Eh, yo al meditar sobre esta sección, creo firmemente que el gran tema de estos 3 capítulos es precisamente la soberanía de Dios, ¿no? Y claro que toca acerca de la elección de Israel y cómo, si recuerdan algunas cosas que tratamos el domingo en la enseñanza, pero nosotros tenemos que entender lo que dice la Biblia, y para mí no está tan complicado, porque, lo primero que empieza a hacer un planteamiento, Pablo, es que, pues, diremos, ¿hay injusticia en Dios? O sea, ¿Dios puede hacer actos de injusticia? ¿Y cuál es la respuesta? No. No, no, porque incluso la Biblia dice que Dios es un juez justo. Ujú. Entonces, sabemos que uno de los atributos, que ahorita todavía en esta ocasión todavía no lo vemos, pero uno de los atributos es que Dios es justo. Entonces, todas sus decisiones, todos sus juicios, todo lo que Él hace, siempre lo hace con justicia. Siempre, todo, todo, todo. Ujú. Entonces, Pablo primero está diciendo, no, Dios no comete ningún acto de injusticia. Y entonces dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y del que no, no quiero tenerlo. ¿A alguien le puede decir algo? No. ¿Eso es injusto? No. Es el simple ejercicio de su soberanía. Ujú. Y luego dice, todavía, así que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, no es el hombre el que está haciendo eso, sino de Dios que tiene misericordia. Sea, por más que alguien, no, simple y sencillamente no. ¿Y alguien le puede reclamar algo? No, absolutamente no. Porque la escritura, y luego menciona a Faraón. eh, si recordamos quién era Faraón, ¿no? Ujú. Faraón fue, bueno, en el caso del tiempo en el que está citando, del faraón, porque hubieron varios faraones, pero del faraón que está citando es del tiempo de Moisés. Ujú. Entonces, eh, sabemos que era un hombre duro, Ujú. que Dios manda a Moisés de Aarón, dile, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. ¿Y qué fue lo que dijo Faraón? ¿A poco luego admitió? Sí, váyanse. No, les puso más trabajo, precisamente. Y entonces, qué es lo que pasa? Ahora, a mí me llama la atención que ven ese versículo dice, te dice, porque Dios le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es de que Dios levanta a un hombre impío, pero para qué? Para mostrar su poder. ¿Eso es injusto? No, no es injusto. Está Dios ejerciendo su soberanía sobre su creación, porque Él creó todo y Él es dueño de todo. Ujú. Y entonces, versículo 18 dice, de manera que de quien quiere, quien Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O sea, la razón por la cual Faraón no dejó ir a Israel
Es porque Dios no quiso. Lo quiso endurecer. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Ujú. Y luego todavía, porque Pablo, obviamente está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero Pablo está planteando preguntas muy válidas. ¿Por qué? Porque el versículo 19 dice: "¿Por qué, pues, inculpa?". Dice, pero enseguida da una respuesta, Pablo, a eso de por qué inculpa, da una respuesta, pero a la vez con una pregunta. Dice: "¿Quién ha resistido su voluntad?". Y no hay nadie que se pueda resistir a su voluntad. Y ahorita vamos a ver el caso de un hombre, y que seguramente cuando yo les mencione, se van a acordar porque, analizamos un poquito ese libro. Pero nadie puede resistir la voluntad de Dios, absolutamente nadie. Y enseguida el versículo 20 dice Pablo: "Mas antes, hombre, ¿quién eres tú?". Casi, casi como que diciendo: "¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Si tú eres creación, Dios es el creador. Tú no eres el dueño es Él. Ujú. ¿Quién eres tú?". Y hace enseguida igual una pregunta: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó: "¿Por qué me has hecho así?"? O sea, ¿y qué preguntas? Y de verdad, o sea, es tan claro, o sea, Dios está haciendo uso de su soberanía y nadie se le puede resistir. Aún en la repartición de los dones espirituales, Dios ejerce su soberanía. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. O sea, al que quiere endurece, al que quiere Dios tiene misericordia, al que quiere le da dones, y los dones que Dios quiere, no que la persona o el creyente quiere. Ujú. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? 12. Ujú. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Mm. Solamente que Él decide. En esa versión que tienes, ¿verdad, Marquito? Solo Dios, nadie más. Ajá. Y Dios ejerce su soberanía en todo, absolutamente en todo, incluso sobre los gobernantes de la tierra. Si algunos de nosotros, tal vez nos quejemos: "Ay, ¿por qué tenemos este gobierno? Pues, ¿qué Dios no ve que estamos sufriendo?". O no solo nosotros como mexicanos, cualquier otro que dijera: "Ay, ¿por qué tenemos este gobierno?". Porque Dios así le plació. Punto. Daniel capítulo 4, versículo 25. Y como veíamos en Romanos 9, nadie le puede decir o cuestionar a Dios. No, pero es que es injusto. No, no es injusto. Ya lo vimos, o sea, no es injusto. ¿Quién puede leer Daniel 4:25? Sí, que que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu habitación, con hierbas del campo que apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo que da a quien él quiere, Ujú. y que Que lo da a quien él quiere. y que lo da a quien él quiera. Pero si se dan cuenta, aquí Daniel 4:25 usa una palabra. Dice: "Para que conozcas que el Altísimo tiene dominio". ¿Qué quiere decir? Control. Él es el creador, y acuérdense la definición, por lo menos en griego, es gobernador absoluto. Entonces, él ejerce su soberanía porque él es dueño, porque él es creador, y él tiene el control absolutamente de todo.
como les decía yo, una de las cosas que nos cuesta trabajo entender es por qué Dios predestinó personas para ciertos propósitos. ¿Por qué Dios predestinó personas para ciertos propósitos? Pero la Biblia es tan clara. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 4. Proverbios 16, 4. Quien guste lo puede leer, por favor. El Señor ha hecho toda para su profil. El Señor ha hecho todo para su propósito, incluso el perverso para el día de la calamidad. Incluso al perverso para el día de la calamidad. Dios hace todo con un propósito. Y hay una razón de ser hasta para el perverso. Dios lo reserva para el día de la calamidad, o sea, de la destrucción. Me gusta lo que dice este versículo en la versión Biblia al día, porque dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Y dice, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Hasta el malvado. Y vuelvo a repetir, a veces a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, pero Dios es soberano y nadie puede impedir que sus planes se hagan. Dios es omnipotente, o sea, que todo lo puede, y podría impedir el mal, ¿sí o no? Dios podría impedir el mal. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. Pero, ¿qué creen? No lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios en primera ya sabía que iban a pecar. ¿Lo pudo haber impedido? Sí, pero no lo hizo. Porque sus planes se iban a cumplir. ¿Por qué? ¿Cuál era su plan desde antes de la creación? Que iba a venir Jesús a morir en la cruz del Calvario para salvar. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Hay algo que también se conoce y que está ligado a la soberanía, es acerca de los decretos de Dios. O sea, lo que Dios ha determinado desde la eternidad pasada que suceda. Y esos decretos, o sea, quiere decir que se van a cumplir sí o sí. Este es uno de sus decretos, que acerca de Jesús. Vean que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ahí está el decreto eterno. Dios destinó desde antes de la fundación del mundo que Jesús iba a venir a derramar su sangre. Y terminamos ahí la lectura, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de ustedes. Entonces, ¿Dios pudo haber impedido que Adán y Eva pecaran? Sí, pero no quiso hacer. ¿Por qué? La razón. Dios ya había determinado que Jesús iba a venir a morir en la cruz, y entonces, aunque lo pudo haber impedido que Adán y Eva pecaran, no lo quiso hacer porque sus planes se van a cumplir sí o sí. Ujú. Dios podría evitar que Satanás ande haciendo de las suyas y engañando a la gente y haciendo que la gente o incitando a la gente a que haga cosas desagradables delante de Dios. Dios lo puede hacer, pero no lo quiere hacer. Ujú. Es más, por ejemplo, cuando nosotros meditamos, este, dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven.
¿Él puede hacer que todos se salven? Sí, sí, Él podría hacer que todos se salven, pero no lo quiere hacer. Él determinó quiénes se van a salvar. ¿Es un acto de injusticia? No. Jesús iba a morir y resucitar porque, aunque fue injusto que lo condenaran, ¿se acuerdan? O sea, aún presentaron muchos que no concordaban sus testimonios, fue condenado sin haber cometido ningún crimen, ningún pecado, y no solamente fue condenado, lo mataron. ¿Dios lo podía impedir? Claro que sí, pues era su hijo, ¿no? Era su hijo mismo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir sus planes. Vamos a ver qué dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Y tengan en mente eso. Jesús iba a morir, Dios lo pudo evitar, el Padre lo pudo evitar, pero no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque se iba a cumplir sus planes. Y sus planes están aquí en la palabra. ¿Qué es lo que dice? Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si se dan cuenta, los dos versículos dice conforme a las Escrituras. O sea, conforme a lo que Dios ya había establecido y ya lo había dejado plasmado en las Escrituras. Ujú. ¿Por qué? Porque en las Escrituras encontramos los planes de Dios y se van a llevar a cabo sí o sí. Ahora, algunas veces nos pareciera injusto o que aparentemente en el ejercicio de su soberanía, Dios hace cosas en contra de su voluntad o que pareciera que hace alguna acepción de personas. La Biblia dice que no debemos hacer acepción de personas. Ujú. Pero, mm, como les decía, el problema está en nosotros, en poder entender a Dios, en entender sus planes, sus propósitos, porque un ejemplo de esto, de que pareciera que es injusto, pero no lo es, porque acuérdense, en Dios no hay injusticia, Dios no comete actos de injusticia, sino que Él como creador y gobernador absoluto de su creación, Él puede hacer lo que Él quiera. Un ejemplo de esto es Judas. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 17, versículo 12. Y fíjense cómo Jesús se refirió a Judas con una frase en especial. Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. ¿Quién se perdió? El hijo de perdición. Y se estaba refiriendo obviamente a Judas. Judas lo iba a traicionar. Ajá. Pero si se dan cuenta, o sea, y aquí está orando Jesús al Padre y dice, de los que me diste, ninguno perdí. Solo uno, el hijo de perdición. Pero fíjense, dice al final, para que la escritura se cumpliese. O sea, para que tu decreto, que quedó establecido en la palabra, se cumpliera. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la voluntad de Dios. Eso quiere decir, y ojo, eso quiere decir, refiriéndonos al caso de Judas, que Dios ya lo había destinado para que entregara a Jesús. Y no había manera que fuera diferente. Ajá. Aparentemente sería injusto que Dios no le diera una oportunidad de arrepentimiento. O sea, aparentemente, ¿no? Pero más bien porque sabía en su corazón Claro,
En realidad, Judas ya estaba destinado a perderse. O sea, si nosotros entendemos, ya Judas estaba destinado. ¿Pero quién lo decidió? Dios. Porque de quien quiere tiene misericordia. Al que quiere, endurece. Y se van a cumplir sus planes. Ujú. Y vuelvo a repetir, pareciera que eso es injusto. ¿Por qué no le dio oportunidad a Judas? Pero Judas, ¿qué es lo que vemos en la Escritura? ¿Judas era un verdadero seguidor de Jesús? No, le interesaba más el dinero, ¿sí o no? Entre otras cosas. Sus acciones yo creo que era lo que más era notorio. Así es. Entonces, ¿y cómo hace énfasis este versículo? Que Jesús dice, para que la Escritura se cumpliese. O sea, la voluntad de Dios se iba a cumplir. Y algunos dirán, porque aquí entra algo a discusión, porque algunos dicen, ¿y dónde queda el libre albedrío del hombre? Libre albedrío, entendiéndolo como la capacidad que tiene el hombre para decidir. ¿Dónde queda el libre albedrío de Judas? Es interesante meditar en eso. Entonces Dios no le dio opción, pero les va a decir algo. Y meditemos en esto. El libre albedrío termina donde comienza la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir. El libre albedrío termina donde comienza la voluntad de Dios. Y tal vez el ejemplo más claro es la vida de Jonás. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó con Jonás? Dios le dice, ve a Nínive. ¿A dónde se fue Jonás? En dirección contraria. En el ejercicio de su libre albedrío, Jonás dijo, no, no voy a Nínive, me voy a otro lado. ¿Y se acuerdan? Compra el boleto, se sube en un barco y le va mal. Le va mal porque en su libre albedrío, Jonás no fue a donde Dios le dijo. Sin embargo, Dios hizo que le obedeciera. Para esto pienso que el libre albedrío no lo hemos entendido, lo hemos confundido porque si hay un libre albedrío nada más sería para las cosas de la tierra, de este mundo, lo espiritual no, porque en el libre albedrío yo puedo elegir con quién me caso, que me pongo, donde ven, a dónde voy, a qué horas vengo y a qué horas voy, lo del mundo, qué carro me compro, qué moto, pero en lo espiritual creo que no, ahí no. Es interesante lo que dices, Julio. Sí, sí, porque, este, ¿por qué se pusieron esa ropa? Porque ustedes quisieron, ¿sí o no? O sea, y si alguien dice, no, no quiero ni taparme, oye, tápate, pues está haciendo frío. No quiero, está bien, y Dios no lo va a obligar, o sea, son cosas de este mundo, ¿no? Pero en el caso de Jonás, en el ejercicio de su libre albedrío, él quiso y desobedeció a Dios. Pero Dios dijo, hey, ¿a dónde vas? Y cuando nosotros vemos cómo es de que, les decía yo, el libre albedrío termina donde la voluntad de Dios comienza. ¿Por qué? Porque en el caso de Jonás, dice, ¿se acuerdan? O sea, en el barco donde se sube, una tormenta, y todos los marineros empiezan a preguntar, bueno, ¿qué pasa? Echan suertes y cae sobre Jonás, ¿no? Y así como que, a ver, tú, chaparrito, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste? Sí. Y Jonás ya sabía. Jonás dice, no, pues la verdad es que sí, sí, yo fui. Pero dice, incluso en el capítulo 2 de Jonás, dice que Dios ya había preparado un pez. ¿Por qué? Porque él puede usar hasta los animales para cumplir sus propósitos. Ujú. Prepara un pez. Más adelante, en el capítulo 3, en el 3 y 4, luego preparó Dios una calabacera, luego un gusano y luego un viento solano. Que Dios preparó todo. ¿Para qué? ¿Cómo que no vas a obedecer? Aquí yo soy el dueño, no eres tú.
No, pero es que fue injusto Dios en prácticamente obligar a Jonás. No, pues si él es dueño, Ujú. él es dueño. Ujú. Y esto nos comprueba, esta historia nos comprueba, la historia de Jonás nos comprueba que Dios inclina el corazón del hombre a lo que él quiere. Ujú. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 21, versículo 1. Es precisamente este que les acabo de decir. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Quien lo guía por donde él quiere. No el rey, sino Dios. Dios lo guía a lo que él quiere. Ujú. Y otro ejemplo sobre dónde termina el libre albedrío del ser humano es, por ejemplo, la vida de Pablo. Todos sabemos que en su libre albedrío Pablo perseguía a la iglesia, ¿sí o no? Él estaba ejerciendo su libre albedrío, pero el libre albedrío termina donde comienza la voluntad de Dios, porque de pronto iba a Damasco a perseguir a cristianos, a matarlos, a apresarlos, y de pronto le rodeó un resplandor de luz. Y, y obviamente, ¿qué es lo que vemos? Hay un cambio inmediato de ese perseguidor y que incluso prácticamente después de ese encuentro se puso a las órdenes del Señor, porque hasta le dijo, ¿qué quieres que haga, mi Señor? Vuelvo a repetir, ese es otro ejemplo de que los hombres ejercemos libre albedrío, pero termina hasta donde Dios dice, hasta aquí. Ujú. Porque Dios ya había elegido a Pablo como un instrumento en sus manos. Y Dios sabe de qué manera va a cumplir sus planes. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9:15. El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me estés, me esté para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ujú. Aquí es porque este, mm, Simón, no me recuerdo, Ananías, mejor dicho, Ananías, Dios ya le había dicho, ve, y precisamente estas son palabras de Ananías. O sea, ¿por qué él tenía que ir? Dice, porque Pablo, Saulo, el perseguidor, ese es un instrumento escogido mío. A él yo lo voy a usar. Y entonces, ¿cómo es de que, y tienen propósito, qué? De que lo iba a usar para llevar su palabra a los gentiles. Y Dios es soberano. O sea, aparentemente nosotros como personas hacemos lo que queremos, pero todo está en el plan y en el control de Dios. Nada escapa de su voluntad. Dios es soberano. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 21. Dios es soberano, incluso en cuestión de la salvación y de la vida espiritual. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y Él les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiera. Da vida a los que Él quiere.
Porque acuérdense, Romanos ya lo leímos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ujú. Y como les decía, este es un tema, hablando de la soberanía en el caso de la salvación, es un tema que ha causado mucho revuelo en la iglesia, mucha controversia. El que Dios elige y predestine a los que serán salvos. Pero este tipo de pasajes, Juan 5:21, pues creo que es bien claro, ¿no? Al que Dios quiere, le da vida. En este caso Jesús. A quien quiere, le da vida. A quien Él quiere. Ujú. Y hay muchos que desafortunadamente ahí ponen muchas objeciones, sin embargo, la Biblia es clara al respecto. Ahora, recordemos que que Dios, al ser altísimo, todopoderoso, eso quiere decir que no hay alguien que se le pueda oponer. Y tengamos también presente otro atributo que ya lo mencionamos, que Dios es justo. Eso quiere decir que todas sus decisiones, incluyendo sus planes, todos son justos. Para algunos les cuesta trabajo entender. Incluso yo he escuchado a personas que eh, 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 al no entender esto, incluso hasta les cuesta, se ponen mal emocionalmente. Como, ¿cómo? ¿Cómo es de que Dios elige a algunos para que se salven y a otros no los elige? Entonces, y algunos, yo he escuchado que hasta dicen, no, es que yo de pronto no he podido ni dormir. ¿Qué tal si yo no soy un elegido? Ese es el problema. Y de pronto, no, espérate. Es que Ese es el problema. no entienden esta cuestión a la luz también de lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, porque dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. O sea, y dice también que el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el que ande alguien, ¿qué tal si no soy elegido? ¿Qué tal si no soy hijo de Dios? Bueno, si anda vacilando, no tiene testimonio del Espíritu de Dios. Ese sí se tiene que preocupar. El problema. Pero cuando tú dices, bueno, o sea, porque tú no descansas en lo que tú eres, en lo que Dios es y en lo que Dios prometió, que nadie nos pueda arrebatar de la mano de Dios, Sí. que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y entonces ahí entra no solo una convicción, sino una seguridad de que en las manos de Dios estamos seguros y nuestra salvación es segura, porque no son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Sí. Así es, nada más. Ajá. Entonces, vuelvo a repetir, aunque de pronto pudiera costar trabajo esto, pero recordemos algo, todo lo que Dios hace es para su gloria, es para su gloria. Y porque es su voluntad. Vamos al penúltimo pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y algún día, con la ayuda de Dios, daré las objeciones y en base a versículos bíblicos que algunos ponen en base a versículos bíblicos y que dicen, no, es que no, no es elección de parte de Dios y empiezan vuelvo a repetir, de pronto a citar versículos bíblicos, pero yo creo que dentro de los pasajes que estamos viendo ahorita, cómo es de que Dios en el ejercicio de su soberanía, se puede hacer lo que Él quiera con su creación. Y eso queda claro en toda la escritura. Efesios capítulo 1, versículo 3 es una lectura un poquito larga. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y fíjense, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Dios. Dice en Él, o sea, en Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Ahora, ojo, ¿en nuestras fuerzas podemos ser santos y sin mancha? No, son los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Así nada más, porque Él es dueño de todo. O sea, hay un propósito por qué nos escogió. Seguimos la lectura, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, y fíjense, ¿cuál es la razón que da Pablo? Según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, ¿por qué a él le plació? ¿Quién puede oponerse? Nadie. Y fíjense cómo versículo 4 habla, escogió, versículo 5 predestinó. Siempre están ligadas. Esa es toda una doctrina. Y, ti- y, o sea, la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque a Él le plació. No, pero es que, no, a Él le plació. Punto. Es como querer cuestionar por qué el cielo es azul. Pues porque Él lo quiso. Él quiso que fuera azul. Punto. ¿Alguien puede presentar una objeción ante eso? No, Dios quiso que fuera azul. Es más, cuando nosotros pensamos, y entonces Dios es soberano sobre todo, ¿sí? Quiso que Julio tuviera esa estatura, naciera aquí. Ujú. O sea, el día que nació Julio es porque a Dios le plació. ¿Por qué no nació un 16 de septiembre todo patriota? Porque Dios no quiso. Ujú. Simple y sencillamente. Eso no lo debemos de grabar. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La- Según lo que a Él le plació. Y hay personas que al no entender estas doctrinas de la elección y de la predestinación, que están cimentadas, esas doctrinas, en la soberanía de Dios, dicen que como Dios ya eligió a los que se van a salvar, entonces algunos dicen, pues entonces no es necesario evangelizar, pues todos esas personas se van a salvar sí o sí, pero eso no lo debemos entender. Nosotros debemos evangelizar porque el Señor nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Por qué debemos evangelizar? Porque, en primera, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Tenemos que evangelizar porque Dios o el Señor nos dio un mandato. Ahora, sabemos que no todos se van a salvar. Eso lo sabemos muy bien, ¿no? Es más, pocos son en realidad los que se salvan. Pero como no sabemos quiénes son los elegidos, debe ser una motivación en nosotros el evangelizar, porque al oír el evangelio, los elegidos, ellos van a responder al llamado. Ujú. Y sin duda se van a salvar. ¿Por qué? Vamos al último versículo, Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Y fíjense, vuelvo a repetir, nosotros debe de ser una motivación el hecho de evangelizar,
una motivación nuestra, porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, pero los elegidos al oír el evangelio, ellos van a creer. Ujú. ¿Qué dice Hechos 13:48? Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados. ¿Quién determinó? Dios. Estaban ordenados para vida eterna. Y ese mismo versículo, 13:48, en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. O sea, los que fueron elegidos por Dios para salvarse, cuando escuchen el Evangelio, se van a convertir al Señor. Eso es seguro. Eso es seguro. Y ese debe ser un ánimo para nosotros cuando le compartimos a alguien, es salvo. ¿Porque yo tengo mérito? ¿Porque yo soy un gran evangelista? No, porque Dios es el que porque Dios ya había determinado. Punto. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, nosotros nos falta tanto por entender la soberanía de Dios. O sea, en todo lo que nosotros nos pasa, porque a veces nosotros decimos cuando nos pasamos una mala temporada, ¿no? Híjole, pero, ay, no hay manera de que esto no me pase. No, Dios así ya lo determinó. Es necesario que pasemos por momentos amargos. ¿Por qué? Porque en esos momentos amargos es donde Dios está forjándonos y haciéndonos más parecidos a Cristo. Ujú. Que así Dios le plació. Ujú. Entonces, pues vamos a orar y, y vuelvo a repetir, de pronto nos cuesta trabajo entender. A mí me costó mucho trabajo entender esto, pero ya lo entiendo mucho mejor y hay pasajes que uno estudia y que uno dice, wow, o sea, ahora voy entendiendo un poquito más. Ujú. Pero pues vamos a orar y a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu gracia, tu sabiduría. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos des, oh Dios, entendimiento al estudiar tu palabra. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor. Reconocemos nuestra eh, limitada capacidad, Señor, para entender las cosas, los misterios tuyos, Señor, para entender, oh Dios, tu palabra, pero sabemos que tu buen espíritu nos guía, Señor. Y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de esta manera estamos siendo despedidos. Que Dios les bendiga.